Entonces aquí no voy a poner el CO2, sino que aquí tengo, ¿cierto? Li2, CO3, ahí está, carbonato. ¿Y qué tengo acá? Aquí tengo, en este caso particular, tengo la temperatura. ¿Sí? Vamos a poner acá, temperatura, mayúscula, temperatura. Y aquí, y lo vamos a subir, y lo vamos a pintar de un color, lo vamos a pintar de un color que temperatura. ¿Y qué tengo aquí en el caso del carbonato de litio? Bueno, aquí tengo el litio, ¿sí? Aquí tengo litio, y lo voy a poner en ppm, y lo voy a pintar, ¿cierto? El litio, porque ahí está, litio, ¿sí? Lo copio, control pegar, y lo pongo acá, y aquí pongo el carbonato, CO3, CO3, CO3. Ok, entonces, aquí está la conversión de CO2. Entonces yo les voy a poner algunas líneas para que ustedes me digan de qué se trata. ¿Ya? Voy a poner aquí una flechita. Entonces, la flechita que la conversión sube con la temperatura. ¿Sí? Y la vamos a pintar roja. Control copy, control pegar, control pegar. Después vamos a tener una flechita que dice que la conversión desciende con la temperatura. ¿Sí? Y la vamos a pintar verde, ¿sí? Verde, y la vamos a hacer más gruesa para que se note, digamos. Y la tercera, ¿cierto? Que dice que la conversión es independiente de la temperatura. ¿Sí? Ya esa la vamos a poner negra. Le vamos a poner algunas rayas ahí. Y también la vamos a hacer un poco más. Ya está. Sebastián, dígame usted cómo es esta situación. ¿Por cuál se inclina usted? ¿Verde, roja o negra? ¿Por qué, Me digamos? No, inclinaría. es una prueba de alternativa. ¿Por qué? No sabe, no importa, Sebastián, si no tienes por qué saber, digamos. Si no sabe, y paso nomás y estamos listos. Ya. Carlos, ¿tú me podrías decir? Yo haría una mezcla, profe, entre la flecha roja y la flecha verde. Como una mezcla. O sea, tú dices que tiene un máximo. O sea, es que, por lo que yo me acuerdo, por ejemplo, el pentóxido de vanadio, creo que cuando supera los 700 grados Celsius perdía sus propiedades, porque tiene que estar Ya. como en una Carlos, fase Carlos, semi... mira, Carlos, yo te puedo explicar y hacer una clase de pentóxido de vanadio, pero estamos hablando de la termodinámica. No estamos hablando del reactor, ¿ya? Para bajar la temperatura de ignición se le agrega cesio en la primera lecho del reactor porque el pentóxido de vanadio hace que la temperatura, ¿cierto? Sea del orden de 425, entonces con el cesio partimos en los 416. Pero ese no es el tema. El tema es la termodinámica. SO2 más medio oxígeno con SO3. Cuando yo subo la temperatura, la concentración de SO3 sube, baja o se mantiene constante. ¿Y por qué? ¿No? No importa, paso no hay problema. Ya, yo no lo estoy viendo porque algo pasa y en este momento no los veo. Fernando, ¿tú me podrías decir, nombrar a alguien? Miguel Palacio, no lo he escuchado. Miguel. Hola, Miguel. Yo, Miguel. profe, pero no, la verdad no sé la respuesta. Ya. Me falta alguien, ¿o no? Eran 4. Sí, pues está Jorge, Carlos, Sebastián Jorge, y me Miguel. falta Jorge. Jorge. No sé, profe. Ya, ok. No importa, pero acuérdate que estamos en una clase y estamos aprendiendo. Entonces, lo que les quiero decir yo es que esto es una reacción exotérmica, ¿ya?
Le Chatelier es un francés y vivió la época de Napoleón, digamos, y habló del principio de Le Chatelier. Pero esto se puede demostrar y dice, mira, cuando ocurre la reacción, se genera calor, ¿ya? Y ese calor que se genera, ¿cierto? Es como que yo estuviera poniendo en este eje acá, perdón, en este lado de la ecuación, un componente, calor. Y eso hace que la reacción de equilibrio se desplace en esa dirección. Entonces, la respuesta correcta es esta, la verde. Por supuesto, no es lineal, digamos, ¿sí? No es lineal, pero me cuesta a mí dibujar, así que yo lo voy a suponer lineal. ¿Está bien? Entonces dice que para que yo alcance concentraciones del 100%, conversiones del 100%, yo tengo que tener bajas temperaturas. Entonces, para que, como esto no solamente puede ser, y pongámosle temperatura aquí. Aquí la temperatura son 417 grados Celsius, la temperatura de ignición, ¿ya? La vamos a pintar aquí. ¿Sí? Ahí. Y pintémoslo de ese color. Ahí. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es precisamente aprovechar que cuando la temperatura sube 10 grados, Carlos, permiso, ¿eh? Paulita, ¿aló? Hola, estoy haciendo una clase, Paulita, ¿me llamáis media hora? Ya. Ya, chao. Era mi hija de Australia que me estaba llamando, así que le tuve que decir que no. Ya. Cuando tenemos esta temperatura, ¿cierto? Y esto sube 10 grados, producto de la reacción, a la temperatura aumenta 10 grados. ¿Qué pasa, Carlos, con la velocidad de reacción? Disminuye, profesor. Cuando la temperatura aumenta 10 grados, la velocidad de reacción se multiplica por 2, aumenta el doble. Y este es uno de los típicos ejemplos que se da cuando uno enseña la ecuación de Arrhenius. Cuando la temperatura sube 10 grados, la velocidad de reacción sube al doble. Entonces es bueno que la temperatura sube porque la velocidad de reacción sube. En consecuencia, ¿cierto? Lo que yo les quiero mostrar que es lo que se hace, digamos, en este caso, es que yo parto de aquí, dejo, ¿cierto?, que la temperatura suba y así sube la conversión, pero antes que llegue al equilibrio, yo lo que hago es enfriar, ¿ya? Déjenme tomar acá una serie de flechas aquí para ilustrar qué es lo que hacemos. Profe, ¿le puedo hacer un poquito más grande, por favor? Es que como que disminuyó la calidad cuando empezó a grabar. Eh, contorno de la forma la voy a hacer más gruesa, eso es lo que me quieres decir tú, ¿sí? ¿Así? Sí, profe, Ya, que no se nota. Ahí sí, ahí se nota bien. el máximo grueso ahí. Y el contorno lo vamos a hacer rojo, y esta que está acá, cuando se enfría, ¿sí?, lo vamos a hacer azul, y ahora lo vamos a hacer más grueso, ¿ya? Y este que está aquí, lo vamos a hacer rojo, ¿ya? Y ¿les queda claro? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Carlos, lo que ocurre dentro del reactor es que parte la reacción y antes que llegue al equilibrio la detenemos porque ya no hay catalizador, la sacamos, la enfriamos y la volvemos a hacer que avance y así vamos en estos escalones llegando a conversiones del 90% sin problema. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, una reacción de equilibrio donde lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto?, es tratar de acercarnos a la curva de equilibrio, pero no tanto, porque a medida que nos acercamos a la curva de equilibrio, la velocidad de reacción es cero. Entonces, acá dejamos que suba la temperatura, es bueno para la velocidad de reacción, sube, enfriamos y hacemos este camino. ¿Les queda claro esa parte, sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en el litio, ¿sí?, en el litio,
Hacemos esto. Esta curva es la curva de solubilidad. Le voy a poner un nombre, digamos, para que no se nos olvide nunca. Esto que tenemos aquí, lo voy a poner por aquí mejor. Es el KPS. Es la solubilidad, ¿cierto?, entre el litio y matemáticamente, para que a nadie le quede ninguna duda, esto es igual a la concentración del litio, no, todo malo, es igual a la concentración del litio multiplicado por la concentración, ¿sí?, del carbonato. ¿Me falta algo, no? Sí, el litio al cuadrado. Entonces, aquí el litio va al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, este KPS es una función de la temperatura. ¿Sí? ¿Y alguien me podría decir de dónde viene esto? ¿De dónde viene? De la constante de equilibrio para cualquier reacción química, que son ¿De los cuál? concentrados. ¿Perdón? ¿De la constante qué? De equilibrio para cualquier reacción química, que son los productos Claro, sobre los ¿y la constante de equilibrio en cualquier reacción química es igual a qué cosa? A la actividad. productos sobre la No, concentración. esa es la definición de la constante de equilibrio. La dependencia con la temperatura es exponencial de menos delta G0 partido por R por T. ¿Sí? Esta es la dependencia de la temperatura que tienen las constantes de equilibrio. ¿Sí? Esa constante de equilibrio es esa que está ahí. En consecuencia, ¿ya? Esta, ¿sí?, es para esto. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro reactor? Entonces, con nuestro reactor, estamos aquí. Lo tengo hecho, digamos, pero sigamos aquí nomás porque no los quiero llevar a otro territorio. Voy a hacer esa pelotita y la voy a copiar y la voy a pegar. ¿Dónde está la salmuera? Sebastián, ¿dónde está la salmuera? Yo tengo acá, aquí está la salmuera. ¿Dónde está la salmuera? ¿Está en este eje? ¿Está en este eje? ¿Está aquí? ¿Dónde está? GI, 6063 pp. Sí, pero ¿cuánto hay de carbonato? De la salmuera. Casi cero, es muy poco. Bajo, muy bajo. Ahí, ¿sí? Sí. ¿Dónde está el carbonato? ¿Acá? ¿A dónde? Entonces la pregunta, ¿cuánto hay de litio en el carbonato? Nada. Ah, entonces el carbonato está... ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Sí. Entonces cuando miramos este reactor que tenemos aquí, yo veo en este reactor que tengo el reactante 1, el reactante 2. Se mezclan. Entonces se va a mezclar algo que tiene solo litio con algo que tiene solo carbonato. Entonces, ¿dónde voy a estar? Bueno, voy a estar en algún lugar, ¿cierto? Por aquí. ¿Sí? Por aquí. No va a tener las 8.000 o 6.000 partes de litio, va a tener un poco menos, ni va a tener esta concentración que son 200.000 partes de carbonato, va a estar por aquí. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cuando venga esta reacción? Cuando ocurre esa reacción, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que la concentración de litio va a bajar y la concentración de carbonato va a bajar. ¿Por qué? Porque se está produciendo carbonato de litio y nos vamos a acercar hacia la curva de equilibrio. Yo nunca puedo pasar más allá de la curva de equilibrio. Entonces, me voy a acercar a la curva de equilibrio. ¿Y qué voy a hacer después? Bueno, después... ¿sí? Le agrego más.
voy a tomar, ¿cierto? Y voy a separar el carbonato sólido que tengo, lo voy a sacar para afuera, y le voy a agregar más soda H. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener otro reactor que va a ser paralelo, ¿cierto? Y vamos a hacer eso, ¿sí? Al igual que esto. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta, no? Ambas reacciones de equilibrio. Ambas reacciones limitadas por el equilibrio. En un caso es la conversión en función de la temperatura, y acá, ¿cierto? ¿Sí? Es la solubilidad. Entonces, yo no puedo, por mucho más carbonato que le agregue, nunca voy a poder bajar esto. ¿Está bien? Entonces ahora viene la pregunta, sí, por eso no me quería ir de aquí. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta, y te la voy a hacer a ti, Sebastián. Sebastián, ¿cuál es la concentración de litio mínima que puedo sacar acá? Sería la raíz de la KPS sobre la concentración de carbonato. Sebastián, a mí también me gustan las ecuaciones. Todos los que estamos aquí éramos artistas del álgebra, ¿ya? Yo le dije a tus compañeros que yo era tan bueno para la matemática en el colegio que estaba enfermo y mi papá me trajo un libro, ¿ya? Y aprendí matrices solo, cuando, en el equivalente cuando ustedes estaban por ahí en segundo medio, antes eran humanidades, que eso era como, no sé, el cuarto humanidades. Así que el álgebra para nosotros no existe, no es la cuestión conceptual. ¿Cuál es la concentración mínima de litio que yo puedo sacar? Conceptualmente, mirando el gráfico que tengo yo acá. La correspondiente a que llega Apunta la a curva. línea de equilibrio. Si yo sigo este procedimiento que está acá, ¿cierto? Yo hago esto, ¿sí? Vuelvo acá, vuelvo a enfriar, vuelvo a meterlo en pentóxido vanadio, ¿sí? Y lo puedo hacer hasta el infinitum, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de la cosa conceptual, ¿está bien? Típicamente los reactores tienen 3, 4 lechos, digamos, pero aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo volver a hacer lo mismo. Vuelvo a separar, vuelvo a poner otro reactor, ¿sí? Vuelvo a poner otro reactor, y lo puedo seguir hasta abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la pregunta del millón es la siguiente. ¿De qué va a depender la concentración de litio? Va a depender de la concentración de carbonato que yo quiera meter. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces cuando a mí me preguntan por la concentración de litio, yo le puedo decir, mire, la que usted quiera. Entonces alguien va a decir, oye, pero fijemos algún criterio. Entonces ahí, Jorge, tú que nos has hablado mucho, ¿cuál sería el criterio que tú pondrías para la concentración de litio? Porque yo le puedo poner infinitos reactores, así que no es problema. Jorge, Sí, profe. ¿cuál es la ¿Puede repetir la concentración? pregunta, por favor? ¿Cuál es el criterio para poner la mínima concentración de litio que puedo sacar? Para sacar la mínima concentración de litio. ¿Sí? Criterio, no el número, criterio. Porque como ves tú aquí en el gráfico, ¿cierto? Yo tengo un reactor, 2 reactores, 3 reactores, puedo seguir para abajo. Sí. No sé, profe. Ya. El consumo energético de los reactores. No, mira, aquí todos hablamos francés, así que por favor no empecemos a hablar en arameo, así que ese no es el tema. Es conceptual. Entonces, yo me la tengo que definir. ¿Y qué hago cuando yo la defino? Bueno, yo voy y digo, mire, ¿sabe qué? Menos de 1000 partes por millón, yo creo que no. Entonces le pongo aquí las 1000 partes por millón. Pongo ahí, ¿cierto? Y voy a usar este como base, lo voy a copiar y lo pongo aquí. Lo pongo aquí, le digo, ¿sabe qué? De litio, 1000 partes por millón. No le pongamos menos. Ya. Ahí está. Y ese es el criterio, que ahora lo voy a poner con rojo, con un
lo voy a poner con negro, ¿cierto? Para que se vea bien. Negro y muy grueso. Ahí. Eso es lo que yo pongo como límite. ¿Estamos? Sabemos de dónde partimos, porque saben ustedes que son 8.000, 6.000, no sé cuántas partes por millón de litio. 200.000 partes de carbonato. Hacemos la mezcla, hacemos esto. ¿Hasta dónde llego yo? Yo llego hasta un valor. ¿Hasta dónde llego yo? Aquí yo llego, ¿cierto?, hasta un valor. Digo, mira, ¿sabes qué? Más allá de 95% de conversión no, porque después vamos a poner mucho equipo, digamos, para lo que vamos a hacer mucha inversión para lograr aumentar en un punto la conversión. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, profe. Entonces eso es criterio... Hay una razón económica y hay una memoria de un alumno mío que presentó, digamos, y usó programación dinámica para hacer esta cuestión, pero créeme que es un criterio y después podemos entrar a ver cómo se hace, ¿ya? Pero por ahora créeme que es un criterio, ¿sí? Ok. Y esos criterios se establecen de la industria, digamos. Este criterio esta industria está relativamente nueva, pero el criterio del ácido sulfúrico, hay un criterio, no me acuerdo en este momento cuánto es, pero parece que es 95% de conversión, ¿sí? Ya. Entiendo. Ok. Basado en esto, ¿cierto? Vamos a recuperar dos cosas. La primera es que el reactor es el lugar físico donde ocurre la reacción. Esto, chao con eso, te fuiste. Lugar físico donde ocurre la reacción, que lo dijo don Carlos Soto. Oye, Carlos, por favor, te voy a hacer una pregunta media personal, pero hace mucho tiempo. ¿Tu papá es profesor de matemáticas? No, mi papá es veterinario. Ah, porque tuve un amigo del barrio, digamos, que crecimos juntos y él estudió, se hizo profesor de matemáticas, después era profesor de matemáticas de los padres franceses en Valparaíso, así que yo pensé a lo mejor es hijo de Carlos. Ya. A ver, yo soy de Valdivia. Ya. Entonces, quedamos claro, ¿cierto? Quedamos claro que nosotros ahora cuando estamos hablando de la producción y queremos saber cuál es la concentración, etcétera, ya, ¿cierto? Podemos empezar a entender que esto no es tan fácil cuando estamos hablando en una reacción que hay equilibrio. Cuando tenemos equilibrio, la producción está limitada por el fenómeno del equilibrio. Ya. Entonces, sigamos acá, tenemos equilibrio, se trata de formación de sales, se genera bajo calor, ¿cierto? Y aquí este numerito que está aquí es como súper importante. ¿Cuánto? Cuando ustedes, ¿cierto?, queman un combustible, quemo un queroseno, quemo un diésel, tiene ese poder calorífico, 10.500 kilocalorías por kilo. ¿Cuánto creen ustedes que en esta unidad de kilocalorías por kilo es este calor de reacción? ¿Cuánto creen ustedes que es esto? Lo tengo por ahí, pero lo voy a escribir aquí de nuevo. ¿Cuánto creen ustedes que es? 100, 1000, 10.000, ¿en qué rango? 1000. Sí, es casi 1000, es menos 780, 781 kilocalorías por kilo, ¿ya? Poder calorífico de los combustibles líquidos de 1500, el poder calorífico del gas natural 8300 kilocalorías por kilo. El poder, ¿cierto?, calorífico, el calor que se genera en esta reacción es menos 781 kilocalorías por kilo, ¿ya? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y en este caso es mucho menos. Bien. Control de la temperatura. Como aquí nosotros no tenemos, ¿cierto?, un tema del punto de vista que esto lo tenemos que enfriar o calentar, o sea, nos va a generar calor, pero la reacción la queremos hacer ¿a qué temperatura? ¿No pasa nada con la temperatura con ustedes? ¿No? ¿No tienen esa información? ¿No? Sí, sí, ¿Cuánta? como le digo, que ocurre a entre 60 y 70 grados Celsius la precipitación. O sea, la reacción química la vamos a hacer a 70 grados Celsius. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros de las condiciones del sitio?
Entonces las condiciones del sitio no son 70 grados Celsius, o sea, vamos a tener que calentar, ¿sí? ¿Está bien? Y vamos a calentar, ¿sí? Entonces, del punto de vista del control de la temperatura, no es que la reacción sea endotérmica o exotérmica en forma importante. Lo que sí es claro es que tenemos, ¿sí?, que tener los 70 grados, por lo tanto vamos a tener que calentar, ¿sí? Entonces le ponemos 70 grados y aquí vamos a poner que tiene que haber transferencia de calor. ¿Ya? Ok. Esto va a ocurrir en fase líquida, ¿cierto? Hay un líquido que es la soda H, hay otro líquido que es la salmuera y ambos líquidos se van a mezclar aquí adentro. Entonces va a ocurrir en fase líquida y si es líquido tenemos que agitar. ¿Ya? Tenemos que agitar. O sea, tenemos que mezclar estos dos líquidos de alguna manera, ponerlo de alguna manera que se encuentren, ¿cierto? Y los tenemos que agitar. ¿Ya? Ok. Entonces ahora, ¿cuál sería la fluidodinámica de esto? ¿Qué es lo que ustedes buscarían? Tenemos dos líquidos que se tienen que encontrar, se tienen que agitar, y tienen que además transferir calor con la pared, serpentín, lo que quieran ustedes, porque tienen que estar a 70 grados. ¿Qué harían ustedes? Agitar a una alta velocidad. Utilizar una serie de reactores. ¿Pero por qué? O sea, cualquier cosa que digan ustedes, ¿por qué? No hay... Quedamos claro que el reactor es el lugar físico donde ocurre la reacción. Entonces yo tengo dos líquidos que se encuentran, ¿cierto? Y los voy a agitar. ¿Cómo los puedo agitar? Yo les voy a... Uno es esta, ¿ah? Voy a tomar este monito y lo voy a poner aquí. Uno es que lo hago así. Otra posibilidad es que yo tengo un tubo, ¿sí? Tengo un tubo, y dentro de este tubo van a entrar, ¿sí? Este tubo va a entrar, esta flecha la tengo que hacer más gruesa, déjenme sacar este de aquí. Ahí se ve, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí se ve la flecha azul o no? Sí, profe. Ya. Entonces, tengo la soda H, la vamos a poner azul y el litio lo vamos a poner rojo. ¿Está bien? Aquí. Y aquí adentro, ¿sí? Adentro de esto, yo voy a generar una red. O sea, está entrando y esto, ¿cierto? Lo pongo acá, negro, y lo ponemos. Y modifico el reactor así. Control copy varias veces. Acuérdense que esto no está tomando las paredes, ¿cierto? Está cerca de las paredes. Entonces, este líquido llega acá, choca, da esta vuelta, da esta otra vuelta, y lo voy generando un movimiento turbulento. Ese es un segundo caso que puedo hacer y se están mezclando. Estos se llaman, ¿cierto? Para que ustedes sepan cómo se llaman mezcladores estáticos, ¿sí? Mezcladores estáticos. Así se llaman, ¿ya? Estos mezcladores estáticos se utilizan en la ingeniería química en varias partes, pero este podría ser uno, ¿ya? Y lo otro, si yo tomo esta flecha, voy a copiar acá, y tomo esta otra, y la voy a copiar acá, y la junto. Este es una T. Ustedes se recuerdan, digamos, de mecánica de fluidos, ¿cierto? Y tengo aquí una T. Lo vamos a hacer para que ustedes se recuerden mejor, ¿cierto? Esto viene así, esto viene por este otro lado, ¿sí? Y lo sacamos, ¿cierto? Para allá, aquí sale la T. Esto es puro piping, digamos, cañería, una cañería que viene, otra que está acá y sale para allá. Se mezcla. Entonces, Sebastián, dime por cuál te vas tú y por qué. Después Jorge, después Carlos, después Miguel.
En los tres se cumple. En los tres pongo dos líquidos tan turbulentos, ¿sí? La primera, ¿Por qué? por el ángulo de inclinación que tiene la flecha. No estoy hablando, si tú dirías el equipo, como lo voy a hacer yo, es este reactor que está aquí con un agitador, etcétera, lo harías con una cañería que llega acá a otra, y aquí llega el líquido, ¿cierto? El líquido se genera aquí una turbulencia, baja, sube, vuelve a bajar, vuelve a subir y se repite, ¿cierto? Y hay un mezclamiento turbulento dentro de esto, y sale, lógicamente, déjame para que quede muy claro, sale aquí, y la otra son una cañería. Viene por aquí la salmuera, viene por acá el carbonato de litio, el soda H, se mezclan en esta T y salen. En los tres hay turbulencia, en los tres se mezclan los líquidos. Y la pregunta es, ¿cuál elegirías tú? ¿Y por qué? Entonces la última, porque la segunda pueden quedar incrustaciones en los baffles como que tiene, entonces sería mejor la última. La última, ya. ¿Ese quién habló? ¿Sebastián? Yo, sí, Sebastián. Carlos. Yo, por el tema de las incrustaciones, descartaría la tercera y la segunda, me quedaría con la primera. Porque como es un producto sólido el que se forma, un precipitado, Pero yo lo por saco, posibles yo lo obstrucciones, saco. Pero acuérdate que la cantidad de sólido es bajísima, si tiene 6.000 partes por millón, el resto es agua. Así que claro. se vaya a formar, que estamos agitando una mayonesa. O sea, entendamos bien la situación. No, pero yo me quedaría con la primera. Pero no sabes por qué. Em, no podría decirle con certeza por Ya, qué. ok. Ya. Jorge, Yo me quedo con la segunda, ¿por qué? porque según yo se puede generar mayor turbulencia en el mezclador estático que en el agitador. Bien, Jorge, bien. ¿Y Miguel? Yo pensaba en la primera también por el tema de la incrustación en el segundo, pero por lo que dijo Jorge, no lo había pensado. Ya. Por el tema de las turbulencias. Bueno. Yo diseñé una planta piloto, ¿ah? Y la construimos allá en Argentina. Y lo que usamos fue este, ¿sí? Fue este. Pero ya les voy a contar el detalle. Ahora les voy a decir por qué yo no voy a elegir este. Aquí se supone que hay un contacto inmediato entre la salmuera, el litio y el carbonato, y salen. Este es una T. No hay tiempo de residencia. Aquí el tiempo de residencia le vamos a poner acá. Pero, Tiempo de residencia, ¿cierto? Tiempo de residencia. Sí, tiempo de residencia mínimo. Mínimo. El tiempo de residencia es mínimo. ¿Y por qué el tiempo de residencia tiene que existir, Sebastián? ¿Por qué requerimos tiempo de residencia? la precipitación no es instantánea. La velocidad de reacción no es precipitación, la velocidad de reacción no es instantánea. Si la velocidad de reacción fuera instantánea, la solución es la número 3. Ejemplo, cuando tú produces lo que se llama el ácido caro. El ácido de caro es uno de los oxidantes más potentes y se utiliza en la minería del oro para, ¿cierto?, oxidar los residuos de cianuro. Entonces, viene agua oxigenada y peróxido de hidrógeno con ácido sulfúrico y se forma un compuesto terriblemente oxidante y mucho calor, pero es muy inestable. Entonces se utiliza una llave, es así una T tal como la dibujé yo, y sale ese producto y se le agrega a la laguna donde se, ¿cierto?, oxida los cianuros. Bien. Entonces, el tiempo de residencia, ese argumento de tiempo de residencia aquí ya no aplica, porque esto puede tener tiempo de residencia y esto también puede tener tiempo de residencia. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo logro yo aquí la turbulencia? Entonces pongamos acá la turbulencia. La turbulencia, la pregunta es la turbulencia.
¿Cómo yo logro la turbulencia? Turbulencia. ¿Cómo logro la turbulencia? Aquí. Hay dos que se inclinaron por esto. Creo que uno fue Miguel. Miguel, ¿cómo logro la turbulencia aquí? Los deflectores. No, por eso le cambio el sentido a la velocidad, pero no logro la turbulencia. Miguel, Con la velocidad. con la velocidad. ¿Y cómo logro alta velocidad? Una bomba. No. La bomba lo que te va a suministrar va a ser presión, no velocidad. Lo que hago es disminuir el área el área por donde pasa el fluido. Como disminuyo el Bajo el área y un diámetro, modal ¿cierto? constante. Achico el diámetro, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Correcto. Yo tengo un caudal determinado. Si lo pongo en una cañería, ¿cierto?, de 4 pulgadas o lo pongo en una cañería de media pulgada, las velocidades son radicalmente distintas, ¿sí? Cambian con el diámetro al cuadrado. ¿Está bien? Entonces yo cambio el diámetro y la velocidad cambia al cuadrado de la razón. Entonces, el diámetro. Entonces, si yo quiero alta turbulencia, voy a tener que poner un tubo súper largo, ¿sí? Voy a tener que poner un serpentín. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y cómo logro la turbulencia ahora? Aquí. ¿Cómo logro la turbulencia aquí? Aumentando las revoluciones por minuto Con del el agitador. agitador y con baffles abajo. Con el agitador, ¿cierto? Y digamos, y los internals, ¿sí? Ahí podemos hablar mucho de ese tema después, pero con los internals, ¿ya? Con los baffles, qué sé yo. Entonces aquí yo logro turbulencia con un gran largo, bajo diámetro, gran largo. Acá yo logro la turbulencia con energía externa, que es el agitador. ¿Sí? ¿Se fijan lo que hicimos? Entonces lo vamos a repetir. ¿Sí? Aprendimos que esto era una reacción de equilibrio y que no podíamos tener una conversión del 100% porque teníamos equilibrio, al igual que las reacciones de equilibrio del SO2. Después, ¿qué aprendimos? Aprendimos que cuando estamos hablando de la producción tenemos que considerar el equilibrio. Vimos que las concentraciones eran bajas, que era una reacción de equilibrio, que era formación de sales, ¿cierto? Que el calor que se generaba era bajo, pero teníamos que mantener la temperatura, por lo tanto íbamos a tener que transferir calor. Después aprendimos que era en fase líquida, por lo tanto teníamos que agitar, teníamos que tener turbulencia. Entonces cuando yo pongo la fluidodinámica es consecuencia de lo anterior. Entonces aquí yo creo que por primera vez ustedes en su vida se pusieron a pensar que un reactor, ¿cierto?, que yo quiero mezclar líquido, lo puedo hacer así. Entonces ustedes llegaron con un razonamiento a decir esto, ¿sí? Este es el reactor que nos conviene. ¿Estamos? Entonces, el lugar físico, que es el líquido que está aquí adentro, ¿cierto?, tiene que estar agitado y lo vamos a hacer con un agitador por las razones, ¿cierto?, que fuimos descartando estas otras. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Yo respecto a la temperatura, Dime qué pasa con la temperatura. en el primer caso, o sea, en el primer reactor se podría mantener como con una chaqueta, por decirlo. ¿Sí? Y en el segundo caso, ¿cómo se podría hacer si fuera así? Ah, no sé, pues usted fue el que hizo el curso de reactores, pues pregúntele a su profesor, pues, o a la diferencia de calor, ¿sí? Eso es lo que tendría yo que contestar, pero no te preocupes porque yo te estoy guiando de a poco, Pero ¿cierto? es que mi duda, El diablo, te saqué el diablo de la ecuación. ese sería como un No, quédate reactor. tranquilo porque no te voy a contestar. Ah, ya. Tranquilo. Ya. Reflexiona lo que te estoy diciendo. Te saqué el diablo de la ecuación, ¿ya? Me quedó claro que el reactor es donde ocurre el fenómeno. Sí. Después con los criterios llegamos a decir, es un reactor líquido que tengo que tener turbulencia, lo tengo que agitar. Ahora, con un análisis llegamos que era este reactor, el que servía, que es el que tenemos, ¿cierto?, el primero. Después, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué harían ustedes reactores en serie? Me van a decir, sí, pues profe, si aquí lo vimos, esta cuestión es en serie, ¿cierto? Reactor en serie. Perfecto. Pero imagínense, ¿hay alguna otra razón para poner reactores en serie?
Imagínense que esto tiene, ¿sí? Tiene 1500 litros. Yo pongo reactores de 500, 500, 500, 500. ¿Sí? Escribámoslo para que nadie después... Es de 1500 litros. ¿Ya? Litros. Pensémoslo. Ahí está pintadito. Y ahora estos son de 500. Estos que están aquí son de 500. Cada uno es de 500. ¿Va a ser lo mismo? ¿Vamos a lograr la misma conversión? No, profe. Simple por Sebastián. ¿Vamos a lograr la misma conversión, Sebastián? No, profe. ¿Por qué? Tenemos ahí un tema conceptual medio complicado, ¿cierto? Ya. Pero dejémoslo. Tenemos dos cosas que les tengo que contestar. Una es la transferencia de calor y la segunda es por qué aquí la conversión es diferente, ¿ya? Pero dejémosla ahí porque vamos volando, ¿cierto? A gran altura y estamos mirándolo y estamos detectando problemas. Tenemos un problema de que no sabemos por qué, intuimos que es distinta, pero ya. La próxima, ¿cierto? Muestra, ¿sí? Le pones las ecuaciones para que nadie le quede duda de cómo se hace esta cosa. Y aquí tengo la salmuera, tengo la soda H, y este punto que está acá, el punto M, le llamaban normalmente a la mezcla, ¿cierto? Dice que es la concentración de la salmuera por la concentración de litio más el caudal de la soda H por la concentración de litio dividido por ambos caudales. Y eso les da la concentración de litio. Y la concentración de carbonato, ¿cierto? Es el caudal de la salmuera por la concentración de carbonato más el caudal de soda H por la concentración de carbonato dividido por la suma de los caudales. Y ese lo dan los dos puntos, ¿cierto? Las coordenadas en este gráfico, ¿sí? Que determinan ese punto. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? ¿No? No, profe. Sí. Para nosotros el tema ahora, como tenemos que hacer el datasheet de este reactor, entonces... Olvídate del datasheet. No te voy a contestar la pregunta. No. Por Ya, favor, gracias. vámonos de a poco en la cuestión. No nos aceleremos. ¿Ya? Aquí, ¿alguien tiene duda cómo determinamos ese punto? ¿No? Jorge, ¿te queda claro cómo determinamos el punto? Sí, profe. ¿Tú, Carlos, te queda claro el punto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Quién fue el que está preocupado del datasheet? Yo no veo los nombres, así que ¿quién está preocupado del datasheet? ¿Quién preguntó por el datasheet? Yo, el jefe, Sebastián, Jorge. Sebastián, jefe. Sebastián, dígame, esta pendiente que hay aquí está asociado. ¿A las concentraciones de litio y carbonato? No. En este gráfico, ¿cierto? Tengo en este espacio descrito por la concentración de litio y la concentración de carbonato, estamos dibujando esto. Este punto, ¿cierto? El punto de mezcla lo tenemos determinado ahí. La pregunta que te hago, esta línea roja. La pendiente, esta línea roja. ¿De qué depende? De las variables que salen ahí, caudal, concentración. Yo no voy a contestar esa cuestión de límite. Respeta tu profesión. O sea, tenés que De tener los caudales de entrada. un químico. O sea, si ustedes tienen un químico, no pueden, digamos, decir, oye, esta cuestión me la va a decir en la internet. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Déjame limpiar un poco esta cuestión. ¿Qué te dice? Mira, te dice que cuando tú tienes aquí... Ay, que no puedo agarrar. Ahí sí.
¿Qué es lo que te dice? Te dice, mira, aquí cuando baja, ¿cierto? Baja la concentración de litio, también baja la de carbonato. ¿Cómo se llama eso? La estequiometría. Cuando un mol de litio desaparece, o digamos 2 moles de litio desaparece uno de carbonato. Entonces nos estamos moviendo por la relación estequiométrica, ¿o no? Entonces yo me paro ahí, ¿cierto? Este gráfico se me movió ahí. Me paro en ese punto que está ahí, y digo la relación de estequiométrica es 1 a 2, y ahí tiro una línea, pues. Y digo, pues, no voy a llegar hasta acá, llego hasta ahí. Y como llegué hasta ahí, ¿cierto? Vuelvo a hacer la mezcla y vuelvo a hacer lo que tengo ahí. Eso. Entonces, 2 preguntas. Primero, me confirman que entienden cómo determinan el punto de mezcla. Y me confirman que ustedes entienden que con la estequiometría yo puedo desplazarme en esta dirección. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Estamos listos. Acuérdense que este punto que está aquí, ¿cierto? Este punto que está aquí, cuando volvamos a hacer el balance, ¿cierto? Vamos ahora a va a haber una solución, ¿cierto? Nos devolvemos para acá. Aquí esta solución tiene litio y tiene carbonato. Aquí esta solución, la salmuera tenía solo litio y esta tenía solo carbonato. Aquí no. Esta tiene litio y carbonato y aquí estamos agregando más carbonato. Esta es litio y carbonato y aquí estamos agregando más carbonato. Por lo tanto, cuando hacemos el balance, ¿cierto? El balance está escrito en forma correcta, digamos, ¿sí? Aquí dice el caudal de la salmuera por el litio, en el punto 1. En el punto 2 va a ser el caudal, no de la salmuera, va a ser el caudal que sale, el caudal total, por la concentración de litio que sale, que es esa que está ahí. Más el caudal de la soda H por el litio. Como la soda H no tiene litio, este es 0. Y así lo vamos haciendo, ¿sí? Sebastián, yo le encargaría a uno de ustedes que entendiera bien esta cuestión, ¿sí? Que lo hiciera el cálculo, escribiera la cosa y lo dibujara. Ya. Entonces, ahora para terminar, porque ya hemos hablado mucho, yo les voy a contestar las 2 preguntas. Lógicamente vamos a seguir hablando de esto. Esto no termina aquí, digamos. Y lo primero que les voy a contestar va a ser la pregunta que me hicieron respecto, ¿sí? de la temperatura. ¿Sí? Entonces, el tema de la temperatura, ¿me lo puede formular de nuevo para que quedemos súper claro y todos entiendan de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta de la temperatura? Yo tenía respecto a los reactores, en realidad. Que el primer reactor, o sea, se le puede hacer... ¿Qué hago ¿Cómo? con el segundo? Dijiste, al primer reactor le pongo una chaqueta. ¿Qué hago con el Sí, pues segundo? le pongo una chaqueta para mantener la temperatura y que mi duda era cómo hacerlo con el segundo, Ya. que es como un Entonces PFR en realidad. mira, yo voy a copiar esto que está aquí y te voy a escribir un balance. O tú mismo me podrías decir cómo es el balance de energía, el primer reactor. ¿Cómo es el balance de energía? Estamos asumiendo, ojo, estamos asumiendo que que el calor de reacción es 0, ¿eh? ¿No? Es despreciable. ¿Cómo sería el balance de energía? Lo que entra. ¿Cuál sería lo que entra? Lo que entra. Para que nadie tenga duda y todas estas cosas y esté pensando, estas son kilocalorías por hora, ¿sí? Kilocalorías por hora. Lo que entra, ¿qué sería? Sería entra lo que es la salmuera y el... Sí, pero yo quiero Sí, estoy pensando. Y el carbonato, ¿cierto? La pero masa. que sale natural, ya, la masa no, porque esto es continuo. ¿Quién está hablando? Yo, Miguel. Miguel. Ya, Jorge, dime, ¿cómo sería el balance de energía? Ya, el flujo de salmuera Ya, momento. Flujo de salmuera, ¿ya? flujo de salmuera por el CP, Muy bien. ¿Por? por el delta T. No, pues no me venga con cuestiones. Aquí. Ah, Es temperatura que entra
menos la temperatura de referencia. ¿Está bien? Eso es lo que Sí. entra, salmuera. Más, entonces yo lo voy a hacer ahora, flujo de soda H por CP, por CP, por paréntesis, la temperatura que entra a la soda H, que vamos a suponer que es la misma nada más, menos la temperatura de referencia. Eso es lo que entra. Ya, lo que La sale, temperatura de... Chucha, sale. ¿qué pasó? Sebastián, lo que sale. Parece Sebastián, que se cayó el profe. ¿qué es lo que sale? No me quedo pegado. Me pegó. Está congelado. Está congelado. Carlos, Ahí ¿qué sí. es lo que sale? Ahí sí, profe. Ahí volvió, sí, volvió. Ya. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué es lo que sale? El flujo de lo que sale. El balance de energía lo que sale es el flujo de producto ¿Sí? por ¿Cuánto? su... ¿El sólido o el líquido? em, Se te cayó tu álgebra, ¿cierto? El flujo. sí, se cayó. No, Sí, Por, no sé si volvió a el resto lo caer. escucha, pero por la se temperatura cayó que de nuevo, sale. ¿no? Sí, creo que sí. A mí por lo menos se me pegó igual. A mí también. ¿No? ¿Estoy pegado yo? Voy a llamar. Ahí volvió. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Estuvo interrumpido un rato, Patricio. Sí, Ahora sí, profe. ahora Pero ahora estamos bien. se ve la la ecuación, ¿o no? Sí, en baja calidad, pero se ve. Ahí se está arreglando. Ya. Me voy a salir yo. ¿Sí? Sí, ahí sí, profe. Ahí se arregló por eso. Bueno, la temperatura que sale, ¿cierto? Estamos suponiendo que, sí, que la temperatura que sale son la temperatura que dijeron ustedes, 70 grados Celsius. Correcto. Sí. Lo que se genera es igual al calor de reacción por la velocidad, pero esto lo vamos a hacer igual a 0 porque el delta H lo vamos a poner 0. Y nos falta el término de lo que se transfiere. Y ese es el Q que se transfiere. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Correcto. Ya. Entonces la diferencia entre lo que entra y lo que sale va a ser igual al calor que se transfiere. Kilocalorías por hora, ¿cierto? Que no tengamos ninguna duda. La pregunta mía es la siguiente. Supongamos que lo que se transfiere, ¿cierto? Nosotros especificamos vamos, especificamos el área de intercambio. Especificamos el área de intercambio. Y esta área nos da 1 metro, 10 metros, 100 metros. No está escribiendo. Nos da 1 metro, 10 metros o 100 metros cuadrados de área. ¿Qué dirías tú, Sebastián? Sebastián, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dirías tú? Entre esas Para- tres opciones, Claro, el área te dio cierto Q igual a U delta T y calculamos el área y nos dio 1 metro. Para ti 1 metro, para Carlos 10 metros y para Miguel 100 metros. Ya, a ti te dio 1 metro. ¿Qué dirías tú? no, yo me quedaría con 10 metros. ¿Cómo? Me quedaría con 10 metros. No. Sebastián, 1 metro. Carlos, 10 metros. Miguel, 100 metros. ¿Qué harías tú si te da 1 metro? Entonces, la otra variable como el U tendría que ser muy grande. No, si no entremos en El el tema. delta T, el Ya LMTD. estimamos toda la cuestión, ya calculamos el área, ya la determinamos, la especificamos el área porque
qué sé yo, el servicio, toda la cuestión de transferencia de calor ya la hicimos. Pero el área que te dio a ti, Sebastián, es 1. A Carlos le dio 10 metros. Así fue. Y a Jorge, 100 metros. Y a ti, Sebastián, te dio 1 metro. ¿Cuál es el razonamiento tuyo? Tendría entonces que poner muchos intercambiadores de calor en 1 metro de área. No, parece que no vamos. No, esto nunca lo viste, digamos. Ya. Por favor, perdonen que no me recuerda el nombre, pero alguien hizo esta pregunta. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan quién fue la persona que dijo que vamos a poner una chaqueta? Miguel. Miguel. Yo, profe, pregunté por la chaqueta. Miguel, ¿por qué tú pones una chaqueta? Para poder mantener la temperatura a 70 grados. Sí, pero yo también pongo un serpentina adentro y también mantengo la temperatura. Le pongo un intercambiador afuera con reciclo y también mantengo la temperatura. O sea, no. O sea, sí. Porque es necesario un área de transferencia grande. Porque, por ejemplo, un serpentín tiene menor área de transferencia. No. Entonces aquí, por eso yo les puse los resultados 1, 10 y 100. Si yo tengo un área de transferencia pequeña, como 1 metro cuadrado, voy a usar una chaqueta. No es problema. Si yo tengo un área más grande, ¿cierto? Probablemente voy a pensar en un serpentín. Y si el área es bastante más grande, probablemente voy a pensar en un intercambiador externo. Entonces, aquí, ¿cierto? Este monito yo lo voy a correr. ¿Sí? Esto que está aquí lo voy a borrar. Este monito lo voy a correr. Acá. No, aquí. Entonces, yo tengo la siguiente situación. Copiamos este que está aquí. Para que a nadie le queden dudas, digamos, el calor que se transfiere es igual al U por el área por la diferencia de temperatura. Listo. Y aquí nosotros calculamos un área. Entonces, ¿qué hacemos con el área? Entonces, el área, este signo de 2 puntos con un signo de interrogación significa lo estoy comparando. ¿Con qué lo estoy comparando? Entonces lo voy a comparar, ¿cierto? Lo voy a comparar con qué? Con poner una chaqueta. Entonces, ¿cómo determino el área de la chaqueta? ¿Cómo determino el área de la chaqueta? Realizando un cálculo de la superficie de la chaqueta que va a estar en contacto con Claro, el... eso es lo que estoy esperando, que ¿cómo lo hago? O sea, depende de la forma de la chaqueta, porque puede ser una chaqueta que sea solamente por alrededor o que esté por abajo también, como si fuera un recipiente. Depende de la forma que se obtenga. Pero jefe, usted es el ingeniero. ¿Quién le va a decir la forma que se obtenga? Usted lo tiene que decir, pues si usted es el ingeniero, si se acabó ese profesor que le decía que tenía que hacer las cosas, usted es el que toma la decisión. ¿Cómo estimo el área de la chaqueta? Tomo en consideración, por ejemplo, un círculo, una circunferencia abajo. Ah, esa que está ahí. Esta que está aquí. Ya, lo que hago es calcular el manto de un cilindro. Esa va a ser el área. ¿Y cuál es el área del manto del cilindro? Es 2πr por la altura. Esto sería el diámetro por pi Por la altura, claro. h. Listo. Entonces, ¿qué pasa si esta área, este lado, ¿cierto? Y aquí le voy a poner el lado derecho de la ecuación. El lado derecho de la ecuación, ¿cierto? El lado derecho de la ecuación me da, ¿sí? 10. El lado izquierdo de la ecuación, esta área que está aquí me da 8. ¿Qué dirías tú?
¿Cuál da el derecho da 10? El tiempo de residencia. La geometría del reactor la determinó el tiempo de residencia. ¿Estamos claros, sí? Ok. El diámetro lo determinó el tiempo de residencia, el diseño lo determinó. Y esto me dio 10. Y a ti te da 8. ¿Qué dirías tú? ¿Qué diría usted, pues? No hay respuesta. El 10 es el calculado en función del diámetro, del tiempo de residencia. Dice ahí diámetro por pi por h. Eso es 10. Y el 8 fue el que obtuvimos en función de la... U a delta t. Ah. Mire, cuando un viejito llamado Patricio Núñez enseñaba esta cuestión de transferencia de calor, decía, este es el área requerida. El área requerida. Sí, la otra es el área real. Este es el área disponible. Y este decía, este es el área disponible. ¿Ya? Entonces tenemos un área requerida y un área disponible. ¿Qué me diría usted? El área requerida es... el área disponible es 10. Que como nuestra área disponible es mayor que el área requerida, tal vez vamos a necesitar un delta T menor. No, si usted tiene que tomar decisiones, aquí no me venga con la cuestión. Mira, el ejemplo que daba yo era el siguiente. Tú invitabas a la Juanita a cenar, ¿ya? Porque la estaba tratando en grupito. Entonces tú decís, ojalá que salía la cuenta, y la cuenta te cobraban 8, y tú tenías en el bolsillo 10. Entonces felices porque podías pagar la cena, ¿te fijas? Si tú tienes algo requerido que es menor que lo disponible, es factible. Entonces esto es factible. ¿Cómo lo voy a arreglar la operación? Bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero es factible. O sea, podemos hacerlo. Ya. Vamos ahora con la otra alternativa. La otra alternativa es que el área requerida es 8. El área disponible, pero ahora el área disponible, ¿cierto?, de la chaqueta es 5. No es factible, ¿cierto? Es lógico. No es factible. Inmediatamente decimos, no es factible. Bueno, ¿y qué hacemos? Cambiar el tipo que utilizamos para hacer el intercambio de calor. ¿Podríamos ¿Con otra forma? poner un serpentín? Claro, un serpentín adentro o sacarlo en intercambiador de calor exterior. No nos vamos a ir ahora, ya no es chaqueta, es un serpentín. ¿Cómo calculo el área de un serpentín? Es el largo del serpentín, como si estuvieras tirado por el diámetro del serpentín por pi. Sería el diámetro, ¿cierto? Por pi. La misma fórmula. La misma cosa, pero aquí este es el largo. ¿Está bien? Claro. Y yo ahora le voy a agregar el volumen del serpentín. El volumen del serpentín. ¿Cómo calculo el volumen del serpentín? El volumen del serpentín, ¿cierto? Lo calculo como el diámetro. El diámetro por el diámetro por pi por el 4. Y lo divido por 4. ¿Sí? Pero ahora Sí. el problema se complicó. Porque el área del serpentín nos dio 5. Lo voy a poner aquí con rojo para que les quede claro. El área del serpentín nos dio 5. ¿Ya? Y el volumen del serpentín, ¿cierto? Este es el área del serpentín. El volumen del serpentín, ¿cierto? Me dio 30. ¿Está bien? Metros cúbicos. ¿Qué dato le voy a poner adicional? Y le voy a poner acá que el volumen del reactor, ¿cierto?, es 80. ¿Qué dirían ustedes, ingeniero? Que no es factible porque el serpentín utiliza mucho espacio dentro del reactor. La que existe. ¿Qué dirían ustedes? Lo que necesito, Yo diría que lo que necesito es 8. ¿Sí?
el serpentín tiene 5. No se puede, listo. Estamos listos. Pero ahora el serpentín tiene 12. Ah, se puede. Basado en este argumento de acá, es factible. El área requerida es 8, es menor que 12. Se puede. Pero el volumen del serpentín es 30. ¿Por qué los complicaría ese número ustedes? Que el volumen del serpentín es 30. Porque perdemos mucho volumen dentro del reactor. ¿Cuál sería el criterio? ¿Se acuerdan que hablábamos de los criterios? ¿Cuál sería el criterio, pues, jefe? El volumen del serpentín, ¿sí? Multiplicado, o no lo pongamos así, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que 1/3 del volumen del reactor. ¿Cierto? No estamos haciendo reactor para poner serpentín, ¿sí? Y aquí tiene el primer criterio. ¿De dónde viene ese criterio? De la experiencia del diseño. Si usted le da un serpentín, ¿cierto? Para tener esa transferencia de calor, el volumen es tan grande que ocupa más de 1/3 del volumen del reactor, olvídense, serpentín no se puede. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. ¿Y qué nos falta ahora? Bueno, resulta que no es factible poner chaqueta. No es factible poner serpentín. Aquí nunca vamos a poner un serpentín porque se va a llenar de sólido, ¿ya? Ese otro tema es un análisis cuando tenemos precipitado, ¿sí? Serpentín no vamos a poner, está claro. Pero este es el criterio general. ¿Ya? Y nos faltaría, ¿cierto?, la situación tercera. El área requerida es 8. ¿Ya? Y el área del serpentín, 5. Ya. No se puede. Estamos claros. No se puede. Esto lo voy a sacar para que dejarme espacio. No se puede. ¿Qué hacemos? Otro método, intercambiador externo. Pero aquí hay dos posibilidades. Dos posibilidades. O yo pongo un intercambiador aquí en la entrada y hago pasar, ¿cierto?, las corrientes por el intercambiador afuera. Yo pongo un intercambiador con reciclo. De tal manera que hay corrientes, ¿cierto? Lo voy a dibujar y lo voy a... No significa que la línea va para allá y viene, sino que hay una línea que lleva el fluido, ¿sí? Y lo lleva y lo trae, digamos, ¿sí? Lo está recirculando, ¿ya? Viene para acá, intercambia calor y se devuelve, ¿sí? Ese es un intercambiador externo. La otra situación es que al llegar, ¿cierto?, tanto la soda H como, ¿sí?, la soda H, tanto con la soda H como la salmuera se calientan, ¿sí? Se calientan y de ahí entra el reactor caliente. ¿Está bien? Entonces tenemos una alternativa con la chaqueta, alternativa 2 con el serpentín. No lo vamos a poner serpentín porque se nos va a llenar de sólido. Alternativa 3, ¿cierto? Un intercambiador acá, en la entrada. ¿Cierto? Ambos reactivos se calientan. Alternativa 4, un intercambiador externo. ¿Ya? ¿Qué dirían ustedes? Miguel, ¿tú fuiste el que preguntaste esta cuestión? Sí. Ya, pues. Yo diría que el externo, ¿Y por qué no la entrada? porque el externo te mantiene es una recirculación y te mantiene la temperatura uniforme. No, ¿Y el de entrada no te la mantiene? Que puede ser, por ejemplo, que en el de la entrada existan pérdidas desde que sale el intercambiador hasta que entra al Sí, equipo. pero lo aislamos, pues, jefe, lo aislamos. no, pero ¿Con eso- cuántas pulgadas aislamos? ¿Con cuántas pulgadas aislamos? Todavía no escucho. ¿Con qué material aislamos? Porque así enseñaban transferencia de calor antiguamente.
¿Cuántas pulgadas y qué material? ¿Unas Ya. 3 pulgadas? Estamos claros. Estamos clarísimos. La aislación se vende, jefe, y la venden en media pulgada, la venden en 1 pulgada, ¿ya? Y dependiendo del uso va a ser de distintas, ¿sí?, materiales. Pero olvidémonos de eso, quedó en el pasado. Ya aprenderemos del tema. La pregunta es, ¿me conviene calentar antes o me conviene calentar con recirculación? Parece que la transferencia de calor está más o menos así, ¿sí? Ya. Tiene la profundidad del mar muerto. Bueno, primera cuestión, si yo pongo este intercambiador aquí con reciclo, aquí van a venir sólidos, señores. Y como van a venir sólidos, esos sólidos se van a incrustar en las paredes calientes del intercambiador y va a durar la partida. Y se van a acordar de ustedes para siempre quién fue el que puso esta cuestión. ¿Sí o no? ¿Y por qué no nos fijamos? Ah, porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar en la química. Por eso que partí con la cuestión de la química, la química, la química. Yo adentro tengo sólidos, poquitos, sí, pero esos sólidos se van a ir quedando en la superficie caliente del tubo que lleva el vapor. Listo, ese se fue. Y aquí, bueno, aquí caliento la salmuera, no pasa nada porque la salmuera se calienta, no va a precipitar ninguna cosa. Caliento la soda OH, también, tampoco va a pasar nada. Pero tengo un equipo adicional, tengo que poner estructura, tengo que poner una serie de equipos. Entonces, ¿cuál es la realidad industrial? Lo que dijo usted, don Miguel, la chaqueta. Esa es la realidad industrial. ¿Estamos? Ok, sí. Pero yo te podría haber contestado, mira, de lo que yo diseñé, construí, es con chaqueta. ¿Sí? Y tú puedes decir, ah, es que lo dijo Patricio Núñez. No. Lo que ahora tú le puedes dar una clase a tu profesor de reactores y de transferencia de calor, ¿cómo se elige un intercambiador de calor? ¿Les quedó claro, no? Sí, quedó claro. Sí, profesor. Entonces, ¿por dónde partió? Por el balance de energía. Profe, ¿qué pasa si el delta H es relevante? Bueno, lo ponemos en el balance. Lo que entra, lo que sale, ¿cierto? Igual a lo que se genera más lo que se transfiere. Entonces, lo que entra menos lo que sale, igual a lo que se transfiere. Determinamos lo que se transfiere. Y una vez que tenemos determinado lo que se transfiere, calculamos el área. Si el área requerida es 2, el área disponible, cualquiera sea la solución, tiene que ser mayor. El área requerida tiene que ser menor o igual al área disponible. Con una chaqueta, con un serpentín, con un intercambiador externo. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Existe algún criterio de la No, relación el entre...? criterio es que la cuestión funcione. Ah, ya. Yo estuve dentro de este reactor. Este reactor debe tener como 4 metros de altura y como 4 metros de diámetro. Caminando dentro del reactor, las incrustaciones en la pared eran como de 10 centímetros. ¿Ya? Así que incrustaciones van a haber de todas maneras. Entonces hay todo un tema de materiales, de velocidad y todas las cosas que hay que preocuparse. Por eso te dije, no me preocupes nada de las datasheets. No, dejémoslo para después, digamos. ¿Ya? Esto es lo que Ya. estamos. ¿Sí? Sí. Ya. Mira, lo último que vamos a hacer, ¿sí?, y por eso puse esta que está acá, va a ser el tema de la pregunta que les hice, digamos. Si tenemos 1500 litros distribuidos, ¿cierto?, en 3 reactores, o lo tenemos, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Entonces voy a hacer un gráfico, me voy a ir a buscar porque le hice un gráfico por aquí cuando le expliqué el equilibrio y me voy a llevar este gráfico para allá, control copy, y me llevo el gráfico, aquí está el gráfico, lo pongo. Entonces, en este gráfico, ya, yo les voy a escribir aquí rápidamente la ecuación, ¿sí? Y si tienen dudas, por favor, pregúntenme, porque la teoría es que estoy absolutamente convencido de lo que están viendo. Entonces yo voy a hacer aquí un balance, ¿sí?, y voy a hacer un balance de materiales para el carbonato de litio. Entonces, balance de materiales por componente para el Li2CO3. Entonces, lo que entra es el caudal por la concentración que entra, menos el caudal por la concentración que sale. Lo voy a hacer en realidad
No para el carbonato de litio, lo voy a hacer para el litio porque les quede mucho más claro. Ahí, para el litio. Lo que entra menos lo que sale es igual a lo que reacciona. Y lo que reacciona es el volumen por la velocidad de reacción, por R. ¿Estamos todos claros? Esto es el litio que entra, el litio que sale y lo que va a reaccionar. ¿Están todos así de claro? ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, pero La concentración que entra menos la concentración que sale es igual a tau, tiempo de residencia, por R. ¿Sí? ¿Estaríamos listos? Ya. Este no es Entonces, yo en este gráfico que está aquí voy a representar 1 partido por R. Voy acá a hacer el desarrollo, ¿cierto? Voy a poner aquí, ¿sí? La paréntesis, la concentración que entra menos la concentración que sale dividido por tau es igual a R. ¿Sí? ¿Estaríamos como claro? ¿Sí? Sí, profe. Profe. La otra alternativa de despeje, ¿cierto? Es que la concentración que entra menos la concentración que sale dividido por R es igual a Tau. ¿sí? ¿Sí? Sí. Para que a todo el mundo le quede claro, esto es la concentración que entra menos la concentración que sale por, paréntesis, 1 partido por R. Es lo mismo que está arriba, pero para que quede clarito. Entonces, si yo en este eje, ¿sí? Déjeme insertar un cuadro aquí. Aquí voy a poner 1 partido por R. Y lo pongo aquí. Y lo pinto. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? La concentración, ¿o no? ¿Nunca vieron este gráfico? F, Sebastián, ¿nunca vio este gráfico? sí, creo que sí. Ya. La velocidad de reacción, voy a hacer el mismo gráfico, lo voy a hacer aquí al lado. Pero aquí al lado voy a poner, ¿cierto? Aquí al lado no voy a poner 1 partido por R, voy a poner R nomás. ¿Sí? Voy a poner R. ¿Sí? R. Y voy a poner la concentración. Entonces, Jorge, ¿tú me podrías decir cómo se relaciona la velocidad de reacción con la concentración? Jorge, Sí, profe. ¿cómo se relaciona la concentración con la reacción con la concentración? ¿Cómo es la relación para no tener que hacer todo este show que yo les hago, que sube, que baja, que permanece constante? ¿Cómo es? Cuando la concentración sube, ¿qué pasa a la velocidad de reacción? Aumenta. Fantástico. Ahí está. ¿Y cómo sería este gráfico si ahora hacemos 1 partido por R? Inverso. Baja, se invierte. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Todo el mundo está claro con esto, no? Sí. Ya. Sí. Tomemos entonces ahora esto que está aquí y pongámoslo acá. Lo voy a hacer más grueso. Ahí, rojo. Grueso. Ahí. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué dice esto? 1 partido por R. La concentración. Entonces voy a tomar este mismo, lo voy a achicar. Sí, ahí.
lo voy a traer para acá, lo voy a girar, y esto me indica a mí que la concentración que entra, voy a tomar esto que está aquí, varias cosas. Aquí tengo la concentración que entra, ¿cierto? La concentración que entra es alta, está al principio, ahí. Esta es la concentración que entra, ahí. Concentración que entra. Que entra. La concentración que sale la pongo acá. Concentración que sale. ¿Vamos? ¿Qué significa esta ecuación? Geométricamente. Acuérdense que todos éramos buenos para la álgebra, así que y para la geometría también. Significa, ¿cierto?, que yo estoy viendo el área, lo voy a poner transparente al tiro para que no se preocupen, ¿sí? Transparente. Estoy midiendo esa área. Y lo voy a poner, no tengo textura, degradado. Por ahí, no. Dejémoslo así sin relleno, se ve mejor. Ya. Esta es el área. Entonces la pregunta mía, el R, ¿cuál es el R? El R es la concentración que sale. Entonces de ahí lo vamos a reforzar el concepto poniéndole un monito. Aquí. Desde ahí, ese es el R. ¿Cierto? 1 partido por R, eso. Por el diferencial de concentración. Eso me da el tau. Ese es el tamaño. O sea, ¿eso qué son? Los 1500 litros. 1500 litros. ¿Estaríamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. De ahí vienen los 1500 litros. Así se determinan con esta concentración que entra, la que sale, y ahí podemos conocer el tau, y el tau es B partido por Q, y por lo tanto sabemos el volumen. Pero ahora, imagínense de que yo hago lo siguiente. Voy a tomar aquí, voy a tomar este desarrollo, ¿cierto? Que está aquí, ¿sí? Pero me voy a mirarlo, digamos, desde otro punto de vista. Voy a tener varios reactores. Entonces, para que no se confundan, lo voy a hacer aparte aquí. ¿Sí? Me voy a saltar, ¿cierto? Me voy a eliminar todo esto que está aquí. Lo eliminé. Lo voy a poner de otro color. Relleno. Lo voy a poner de ese color. Y sigue siendo el mismo balance. Pero ahora nosotros decimos la concentración que entra al primer reactor le ponemos un 1, la concentración que sale del primer reactor le ponemos un 1. Y volvemos a hacer esto, ¿cierto? Lo copiamos. ¿Sí? Control copy, acá, control pegar, ponemos el reactor 2. Y esta es la concentración del reactor 2. Y tratamos de mirar qué es lo que pasa en este eje. Entonces, si yo digo este es R, ¿está bien? Este es R, y esta es la concentración. Este R y esta es la concentración. Ya. Y ese es el gráfico de R con la concentración. Entonces, para que del punto de vista, digamos, y en todos estamos acostumbrados a escribir, lo vamos a escribir así. ¿Sí? Tau por R es igual a C, ¿sí? Y el de arriba también lo vamos a escribir así. Entonces este lo eliminamos. Este lo hacemos igual. Ahí, y este lo hacemos así. Entonces ustedes, si miran estas dos ecuaciones,
¿cierto? Esta es la ecuación que viene del balance de materiales por componente del litio, para el reactor 1, para el reactor 2. Pero ¿qué tenemos adicionalmente? Tenemos una relación que dice que R, ¿sí?, es igual a una constante, que yo la voy a llamar, no sé, K, por la concentración. Y esa la voy a pintar en rojo. ¿Sí? Y esa la voy a pintar rojo. No, tiene que... Inicio. ¿Por qué no me escribe rojo? No, tengo que ir inicio, entonces. Sebastián, R igual a K por C. ¿Qué cosa es aquí en este gráfico? Esta línea, ¿no? Sebastián. Sí. Y pongamos la roja entonces para que no es eso, no el relleno de la forma, es el contorno de la forma. Rojo, ahí está. Y hagámoslo grueso para que no nadie le quede duda que eso es. Ahí está. Eso rojo con eso rojo. Esta ecuación, la primera ecuación, si yo la represento aquí, ¿qué cosa es? Entonces, ¿cierto? Yo los puedo ayudar aquí, lo voy a dividir por tau. Y voy a sacar el tau de acá. Entonces ahora ustedes pueden observar que R es igual a esta diferencia dividido por tau, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces una línea, es una línea, déjame aumentarlo, ponerlo negro. Entonces, esto parte de la concentración que entra y lo vamos a llevar hasta ahí. Entonces, piensen en un sistema de ecuaciones. Esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está ahí, que yo la voy a agrandar, digamos, ¿sí? Esa ecuación, con esta ecuación, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está? En ese punto, en esa intersección. Ah, ¿y cuál es la pendiente? 1 partido por tau. ¿Qué es K? ¿Y cuál es la concentración que entra número 2? La concentración que sale número 1. Entonces, esta es la concentración. ¿Sí? Tomo esto y lo llevo para acá. Y le digo, esta es la concentración que entra 1. Y esta es la concentración que sale 1. Pero que es igual a la concentración que entra 2. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo este, control copy, y parto de aquí. Pues. Y después entonces nos entusiasmamos. Entonces parto de aquí. Pues. ¿Me quedó claro, no? Sí. Entonces tengo el primer reactor, segundo reactor, tercer reactor. Entonces la pregunta que yo le hacía, oye, si yo tengo acá 1500 litros y lo pongo en reactores de 500 litros cada uno, voy a tener una mayor conversión. Porque lo que estoy haciendo, ¿cierto? Me estoy acercando a lo que se llama, ¿qué cosa? Cuando yo tengo varios reactores en serie, me estoy acercando ¿a qué hidrodinámica? Me estoy acercando a una hidrodinámica de un reactor tipo pistón o tipo plac. Y el volumen mínimo se logra con un reactor plac. ¿Sí? De esto
podemos hablar no sé cuántas horas más, pero esta era la respuesta. Primero, la transferencia de calor, me imagino que a todo el mundo le quedó claro, ¿sí? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Vamos al tiro a repasar. ¿Por qué no vamos a calentar afuera? Porque tenemos que poner más equipo. Tenemos que poner 2 intercambiadores de calor, ¿sí? Y tenemos que poner estructura y qué sé yo. ¿Por qué no vamos a poner serpentín? Porque aunque el área Por incrustaciones. se nos va a incrustar. ¿Por qué no vamos a poner un intercambiador de calor afuera? Porque también la incrustación ya no la vamos a tener aquí, sino que la vamos a tener acá. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser poner una camisa. ¿Y cómo determinamos el área de la camisa? ¿Estaríamos claritos? ¿Sí? Sí. Entonces, la pregunta, ¿y qué pasa en el segundo reactor? Bueno, Sí. en el segundo reactor va a salir esto, ¿cierto? Va a salir esta mezcla, la vamos a tener que separar, ¿sí? Y en esos procesos se va a enfriar la solución. Entonces, ponemos otro reactor con camisa, lo hacemos idéntico, ¿cierto? Disminuimos los equipos que tenemos que tener el inventario para hacer mantención. Minimizamos el capital detenido en la mantención. Ponemos 3 reactores idénticos, con las mismas camisas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, vamos a adecuar, ¿cierto?, el flujo de servicio para que le entregue el calor que se requiere solamente porque en el segundo reactor y en el tercero se va a requerir menos calor. Eso. Después, la respuesta, ¿cierto?, que yo les hice. Cuando yo tengo un reactor, ¿sí?, un solo reactor perfectamente mezclado, y yo quiero disminuir ese volumen, hago reactores en serie, y aquí está cómo se hacen los reactores en serie. ¿Estamos? ¿Listo? Sí. Sebastián, no sé qué más le pueda contar por hoy día. Sebastián. ¿Podríamos agendar una reunión extra para esta semana? Sí, pero yo quisiera que no vamos a llegar a la reunión extra así. Tiene que haber equilibrio, o sea, ustedes tienen que haber, o sea, aquí la simetría fue gigantesca, ¿cierto? Entonces, tenemos que entrar a discutir cuestiones que son elementales, ¿ya? Y que podrían yo citarle un libro. Entonces, yo lo que les pediría, primero, es que ustedes, ¿cuántos son en tu grupo, Sebastián? Somos 6 en Somos total. 6. Ya. Entonces, vamos a poner una PPT, ¿cierto? Que es el compromiso que ustedes van a hacer conmigo, ¿sí? Y en esta PPT vamos a poner qué es lo que vamos a hacer. Entonces insertemos aquí, insertar un cuadro de texto, aquí lo tenemos insertado, le ponemos número 1. Ya. El número 1, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? Alguien va a tener que tener la curva, ¿sí?, de solubilidad, ¿cierto? Carbonato con litio a la temperatura, ¿cierto?, que ustedes van a diseñar. Claro, 70. Vamos a tener el balance de materiales, ¿cierto?, por componente, y lo vamos a hacer para el litio, ¿sí?, para poder dibujar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esto. El balance de materiales aquí, acá, todo el balance de materiales de todas estas cosas. Hacer el balance de materiales no significa que yo conozco las concentraciones. Hacer el balance de materiales significa formular el balance de materiales, nada más que eso. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya. Balance de materiales en litio, pero esto tendría aquí 2. ¿Cierto? Para 3 reactores en serie. Cuando tengamos el balance de materiales, ¿cierto?, y lo van a tener en un Excel, ¿sí?, nosotros vamos a ir poniendo caudales y esto se tiene que ir reflejando en los puntos que vamos a hacer. Ya. Vamos a tener, ¿cierto?, el balance de energía, ¿sí?, considerando que las temperaturas que entra, los flujos, ¿cierto?, que las temperaturas que entran en el flujo son 10 grados Celsius. Profesores, que yo no sé cuánto del C sub P de la salmuera, no importa, supóngalo. No entremos a 10 grados Celsius. Listo. ¿Para qué?
este balance nos tiene que determinar, ¿cierto? El Q requerido a transferir. Nada más. Eso es todo. El cuarto, ¿cierto? Evaluación del área. Ya que como la persona anterior hizo el balance, hay otra persona que va a evaluar el área. ¿Qué significa evaluar el área? Bueno, que tendrá que determinar, ¿cierto? Aquí significa que tiene la dificultad en estimar el U y el servicio. Eso es lo que tiene que determinar. Ya. Después, ¿cierto? El quinto va a balance de materiales por componente para el litio, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo ahora, este balance es para estimar el volumen. Ustedes me van a decir, pero profesor, la velocidad de reacción, no se preocupen. Ustedes escriben ahí una constante por la concentración. Están escribiendo el balance, nada más, y lo van a despejar en función del volumen, ¿sí? Yo les voy a conseguir la información de cuánto es la constante. De eso ustedes no se preocupen. Ok. El último, ¿cierto? El último va a buscar el datasheet. Va a buscar un datasheet de reactores agitados. Entonces, vamos a partir con el primero, miramos la curva, decimos ya, en la curva como tenemos el balance de materiales, ¿cierto? Por componente para el litio, decimos ya, estos son los datos y nos va a ir dando los puntos, ¿cierto? En el gráfico. No tiene que dibujar los puntos en el gráfico, lo tiene que calcular nomás. Lo ponemos, tiramos las rayas, después vemos el balance de energía, evaluamos el área, después estimamos el volumen, ¿cierto? Porque va a tener aquí, para que no tengamos ninguna duda, ¿cierto? Esto va a haber un modelo tipo una constante por la concentración, ¿cierto? De carbonato, ¿ya? Y con eso podemos estimar el volumen y el otro va a tener el datasheet. Entonces, le damos 10 minutos a cada cuestión y hicimos la pega. ¿Sí? Sebastián, ¿alguna duda? Profe, los 10 grados Celsius entonces lo estimamos para la entrada de la soda H como de la salmuera, ¿cierto? ¿Cuál? Sí. ¿Cómo? A ver, no te entendí. Las temperaturas de 10 grados Celsius es la temperatura de entrada de la soda H y de la salmuera, ¿no? Claro, ya se lleva un solo balance de energía. Con ese balance de energía tú vas a determinar cuánto es el Q requerido que tenemos que transferir. ¿Sí? Eso va Ok. a ser, no sé, 1.000.000 de kilocalorías por hora, no sé cuánto va a ser, pero va a ser un número. ¿Sí? Y con ese número, el segundo, tu ingeniero número 4 va, teniendo ese número, se va a preocupar del servicio, se va a preocupar del U, y consecuencia va a determinar el delta T, y va a decir este es el área. ¿Sí? El quinto va a escribir la ecuación del balance de materiales por componente para el litio, ¿cierto? Como si fuera a calcular el volumen. Entonces yo le voy a decir, mira, la constante de reacción es 0,8, listo, la pone y sabemos el volumen. ¿Sí? Y cuando lleguemos al datasheet, entonces ahí nos vamos a enfrentar que si el volumen nos da, suponte, 2 metros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a poner? Vamos a poner un reactor, ¿cierto? Esbelto, vamos a poner un reactor que sea como un chanchito, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profe. Ya, profe. Ya. Bueno, yo tengo disponibilidad, ¿sí? Hasta el martes que viene. Ustedes lo tienen, hacen esto y me dicen, ya, estamos listos, profe. El del datasheet es tirar y abrazarse, por cierto, es meterse al libro que se llama, ¿sí? PFD, creo que se llama, Process Flow Datasheet, ¿sí? Está en el aula y busca la cuestión y ahí está, digamos. No es más que eso, así que nadie le está pidiendo que la empresa que lo fabrica, nada, sino que hay que buscar un datasheet de un reactor. ¿Sí? Ok, profesor. Ya, pues, usted, don Sebastián, se comunica con Irene y me dice que cuándo vamos a juntarnos y nos juntamos. Igual va a tener que ser antes del lunes, obviamente.
No, si el lunes no hay clase, el lunes es feriado. Ah, ya, ok. Por eso te estoy diciendo que hasta el Hasta martes, el martes. ¿sí? Ok, profe. Tienes que Muchas dejar gracias. espacio porque ya Vale, profe, muchas gracias. el martes que viene va a empezar todo el tema por la gente el miércoles ya tienen que mostrar alguna cosa a la gente de Santiago, entonces por eso te dije hasta el martes. Ah, ya, ok. Ya, profe. Ya. Ya, pues. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Porque, oye, 3 mensajes. Número 1, no importa lo que ustedes le hayan enseñado, lo que importa es lo que ustedes van a aplicar. ¿Ya? Cuando usted toma una decisión como ingeniero, el tema no es decir, no, que a mí la profesora o el profesor no sé cuánto me dijo. No, usted es el que toma la decisión. Y por lo tanto, el reactor es el lugar físico donde ocurre la reacción química. Esa cuestión es clave. 2, cuando yo tengo una reacción de equilibrio, tengo una limitación con la conversión. Y ese aspecto también es clave. 3, ¿cierto? Yo tengo que entender que cuando tengo que transferir calor, no es que yo calcule el área o que tome una decisión, sino que hay un proceso que fue el que seguimos. ¿Ya? Ok. Ok, profe. Nos vemos. Chao. Chao, muchas Esté bien. gracias. Chao, Fernando, profe. no te vayas. Gracias. Que lo vaya muy bien. Fernando, Estén no te vayas. bien. Chao. ¿Estás grabando todavía? No. Sí, sigue grabando. No importa. Que si después le comparte la clase, que cortar esto, ¿no? Sí. ¿Cómo hago la grabación? ¿Detener la grabación?